A continuación vamos a desarrollar el segundo tema centrado en la criminalización de la migración, el cual tiene como subtemas la criminalización del tema migratorio, la problemática de la migración transfronteriza y las dinámicas de la migración circular. Como resultado, se espera brindar elementos para prevenir la criminalización del fenómeno de la migración y el abordaje de la trata de personas como delito de lesa humanidad. Le damos la bienvenida a nuestros expertos, a nuestro panel de expertos integrado por el doctor Luis Fernando Centeno, consultor internacional del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente y la NUD. Al doctor Robert Natielo, oficial del Programa de Servicios para la Gestión Migratoria de la OIM, y al doctor Alejandro Kiss, representante de la Corte Penal Internacional, quien nos acompaña vía Skype. También nos acompaña la doctora Montserrat Solano, defensora de los habitantes de la República de Costa Rica, quien será la moderadora del panel. Doctora Montserrat, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y todas, colegas ombudsman de Iberoamérica, representantes de organismos internacionales, funcionarios y funcionarias. Un agradecimiento especial a la Defensoría del Pueblo de Colombia, especialmente a don Jorge Armando Tarola Gómez y a todos los funcionarios y funcionarias de la Defensoría, a la FIO por generar este espacio de discusión y particularmente a la Red de Trata de Inmigrantes y sobre todo a la querida Iris Miriam Ruiz por su entrega y compromiso en este tema. Quiero hacer unas reflexiones, particularmente recordar que la Corte Internacional de Justicia, así como la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas han establecido que la esclavitud, o la prohibición más bien de la esclavitud, es una norma de jus cogens. Eso significa que no hay otra norma por encima de ellas y forma parte de un grupo muy chiquito de normas, que son el non plus ultra de las normas, y que cualquier acto que un Estado haga o realice, o cualquier omisión de un Estado, será contraria que sea contraria a esta norma, es per se nula. La trata, según el Estatuto de Roma, es el atributo del derecho de propiedad, y el tráfico de personas, por lo general, lleva este atributo y por lo tanto calza con la identificación que hace el Estatuto de Roma del delito de esclavitud. Para combatir el flagelo de la trata y de la esclavitud en sus manifestaciones modernas, la comunidad internacional debe unirse y lo ha hecho a través de la tipificación de estas conductas como crímenes de lesa humanidad. El ejemplo más claro, como lo decía ahora, nos lo ofrece el Estatuto de Roma, y para comentar sobre esta tipificación tenemos hoy a Alejandro Kiss, oficial de las cámaras de los jueces de la Corte Penal Internacional, que se encuentra en La Haya, en Holanda, y que nos va a conversar vía Skype. Hoy por hoy se estima que 1.920.000 niñas y mujeres son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en el mundo. En las últimas semanas hemos asistido también a manifestaciones desgarradoras de mujeres y jóvenes secuestradas por Boko Haram y que han sido objeto de esclavitud sexual. Pero el flagelo es mundial. Tailandia, Puerto Rico, España sufren este flagelo y las dimensiones del problema no se pueden ignorar. Pero ¿cuál es la mejor manera de abordarlo? El reto es en parte asegurar una adecuada persecución penal de la trata y del tráfico ilícito de personas, sin que por ello criminalicemos los flujos migratorios. Y para ello hemos invitado al doctor Luis Fernando Centeno Muñoz, consultor del ILANUD, y a Robert Natielo, oficial del programa de la OIM. Nuestros países también enfrentan otros retos comunes en el abordaje de violaciones graves de derechos humanos y crímenes internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en un caso y otro también que las investigaciones penales en varios de nuestros países
carecen de un carácter del abordaje del carácter sistemático de muchas de las conductas penales que violentan los derechos más fundamentales de las personas. A este llamado se ha unido recientemente la Corte Penal Internacional, pues desde el punto de vista, ese es Alejandro, que nos está llamando. Ahorita aparece. Como les decía, la Corte Penal Internacional también se ha unido. Ok, ya. La Corte Penal Internacional se ha unido a este llamado de abordar el carácter sistemático de las investigaciones, pues para tratar los crímenes de lesa humanidad es necesario abordar la complejidad de las organizaciones criminales que ejecutan estos crímenes, su gravedad, ya sea por su naturaleza, su modo de comisión, el impacto, magnitud. Todo esto exige muchísimo de nuestros sistemas y sobre todo trascender el caso concreto para abordar los patrones. Y tenemos experiencias interesantes, recientes, de países como Colombia, Guatemala y México que han establecido unidades de análisis precisamente para abordar estos patrones. Al igual que lo dijo el presidente de la República de Colombia, es fundamental también fortalecer la cooperación internacional. Pero no existe aún un tratado internacional que facilite la cooperación internacional cuando son los propios estados los que quieren investigar los crímenes de lesa humanidad. A este respecto, por cierto, Argentina, Bélgica y, si no me equivoco, también Gambia tenían una propuesta interesante de un tratado de cooperación en relación con crímenes internacionales, o más bien crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, si bien el combate a la impunidad es fundamental en el tema del combate a la trata, es una obligación irrenunciable e impostergable por parte de los estados, también se debe asegurar que toda acción policial mantenga como objetivo la persecución de las organizaciones criminales y no de quienes son migrantes, para que no se termine de victimizar también aún más a las víctimas de estas conductas o emprender acciones que discriminen o criminalicen a aquellas personas que deben buscar un futuro lejos de su tierra o peor aún, castiguen a inocentes. Y paso de una vez a darle entonces la palabra a nuestro experto, don Luis Fernando. Muy buenas tardes a todas y todas. Permítame ponerme incómodo primero, que me estaba arrullando mucho el sillón. Para empezar diciendo, bueno, que primero es un gusto estar acá y agradecemos mucho la invitación, y después enfocar el tema específicamente en el combate de la trata y el tráfico como delitos internacionales en razón de la persecución y de la investigación del delito. Lo primero, evidentemente, para que haya una persecución efectiva de estos delitos a nivel internacional es que sean declarados como tales, ¿verdad? Que sean declarados como delitos internacionales, y en este caso estamos hablando aquí dichosamente de categorizar la trata de personas o de solicitar que se eleve la trata de personas a una categoría de delito internacional de lesa humanidad. Como entendemos en derecho penal, sea interno o externo, y en derecho internacional, las sutilezas como que no tienen mucho asidero. Entonces, en este caso, el hecho de que en el artículo 7 del Estatuto de Roma pues se hable de un catálogo de delitos, pues no tiene mucho peso si no se establece con todas sus palabras que la trata de personas es un delito de lesa humanidad. De hecho, en ese tanto es fundamental que haya una declaratoria expresa, no tácita, o sea, que expresamente se diga que es un delito internacional y de lesa humanidad, ¿verdad? Para que tenga todos los efectos, todas las cualidades necesarias que requieren este delito y que realmente pueden causar un impacto efectivo en la investigación, en la persecución en general, en el procesamiento, en el juzgamiento, etcétera, ¿verdad? Porque en muchos países ponemos en los códigos penales, bueno, trata de personas, delito de lesa humanidad, pero por otro lado dice que prescriben 10 años.
¿Cuál fue el sentido de eso? Cuando sabemos que los delitos internacionales y de lesa humanidad tienen como cualidad, como una de sus cualidades principales, que son imprescriptibles. O sea, la acción penal no tiene límite temporal, ¿verdad? O sea, eso es fundamental. Y también sabemos que este tipo de delitos son de de jurisdicción universal, o sea que donde quiera que se cometa el delito, en el lugar en donde se cometa, con independencia del país, con independencia de la nacionalidad de los responsables, puede ser juzgado y procesado. En ese tanto, ¿verdad?, mientras no se declare con toda esa terminología, con toda esa claridad, el delito de trata de personas como un delito internacional y de lesa humanidad, pues es muy difícil que se forme, que se consolide esa plataforma para lograr una investigación internacional más efectiva y por supuesto, un procesamiento y juzgamiento. Yo pienso que esto ha ocurrido porque hay una serie de tesis de colegas, ¿verdad?, que tal vez han empañado un poco que lleguemos después de 10 años de discutir este tema a una decisión definitiva. Algunos colegas dicen que no es necesario categorizar la trata como tal porque ya está en el Estatuto de Roma. Yo creo que no, porque no está plenamente establecida como tal. Otros dicen que para qué la vamos a categorizar si ya está incluida como tal o ya la considera así la Convención de Palermo. La Convención de Palermo se refiere a delitos transnacionales que no tienen que ver nada con delitos internacionales y de lesa humanidad, son cosas diferentes. Otros dicen que con solo incluirla en las normativas internas de los países ya esto es suficiente para que sea considerado, como lo dije anteriormente, no es así, porque se requiere darle esa amplitud, esa cobertura total, ¿verdad?, para que realmente tenga un efecto preciso en la investigación y en el procesamiento de este tipo de delitos. Entonces, ¿qué hace falta? Por supuesto que una declaratoria para categorizarlo a nivel internacional como tal, pero con todas, o sea, que no seamos mezquinos en las palabras, establezcamos cuáles son los parámetros que van a tener ese tipo de delitos, cuál es su dimensión y su cobertura, y que a la vez esa declaratoria internacional se vea reflejada también en las normativas internas para que tenga un efecto de peso. Porque siempre cuando el policía hace una buena investigación, el fiscal hace una buena acusación, se llega donde el juez dice, no, un momentito, pero es que ya este delito ya prescribió, o este delito tiene determinadas limitaciones. Entonces, reitero, esto afecta el real propósito del delito internacional y de lesa humanidad como tal. Eso en relación a la trata, que es lo que estamos hablando aquí. Para el tráfico ilícito de migrantes, esperemos que no pasen otros 10 años discutiendo el tema para ver si también encuadra en los parámetros de un delito que afecta a la comunidad internacional y que tiene algunas cualidades o todas las cualidades del delito internacional de lesa humanidad. Si lo vemos a la luz del protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, probablemente no, porque nada más habla de entrada y salida y habla de una serie de conductas que en este momento, en la mitad del siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, ya no son válidas, porque el delito de tráfico ilícito de migrantes ha tenido una mutación considerable, o sea, cambios muy drásticos en sus modos de ejecución que lo han convertido, por supuesto, en un delito con una dimensión diferente a la que teníamos, a la que habíamos conocido. Siempre lo habíamos colocado como delito migratorio, ¿verdad?, en algún rincón de las leyes de migración, y como delito que afectaba soberanía, ¿verdad?, que afectaba la soberanía de un país. Ahora, con las nuevas modalidades de los traficantes, pues entendemos que esto no funciona de esa forma, ¿verdad? Los traficantes
planean el secuestro de los migrantes, planean la extorsión de migrantes, saben que hay migrantes que salen y que nunca van a llegar porque ya planean que el barco se abandone o que el vehículo se abandone y mueran en ese lugar, infiltran los flujos migratorios en situación de tráfico con dinero ilícito, con drogas, con armas, inclusive se habla probablemente de terroristas. En fin, hay todo un cambio importante en este tipo de modalidades. Hablábamos del acuerdo, sí es cierto, hay un acuerdo entre el migrante y el traficante, pero ahora el traficante va a las comunidades a buscar al migrante. El migrante que no tenía ninguna intención de migrar irregularmente, tal vez ni conocía los Estados Unidos, otros países, le enseñan como agentes de viajes toda una cartilla, toda una serie de fotos, toda una serie de posibilidades y lo convencen de que tiene que hacerlo. Entonces ahí también hay que analizar con cuidado el tema del consentimiento y del acuerdo. Paso a otro tema que es la armonización de los tipos penales. Tenemos una base que es el artículo 3º, inciso A del protocolo de Palermo sobre trata, que es el concepto general que hemos utilizado para crear tipos penales en toda América Latina y el mundo, y con esa base pues hemos desarrollado una serie de figuras, a veces efectivas y a veces no, pero que han cumplido con su función de responder al nuevo, a las nuevas manifestaciones de la trata en el mundo. Sería importante, digo yo, que pudiera haber una armonización en esos tipos penales por aquello del principio de la identidad de la norma. Debemos tener claro que lo que es delito en un país lo tiene que ser el otro por sus conductas. Entonces, si vamos a hablar de cooperación internacional o de un delito internacional que puede ser juzgado en todas partes, pues lo ideal sería que hubiera no tipos penales exactamente iguales, pero sí que conservaran los mismos parámetros de conductas, los mismos parámetros de medios y de verbos rectores. Yo creo que eso es lo básico en esos términos. Paso a la cooperación internacional como tal. Es fundamental también, si queremos una persecución efectiva a nivel internacional, que la cooperación internacional sea afinada, y por afinada digo yo que se utilice más la Convención de Palermo, porque entendemos que la Convención de Palermo fue creada con una serie de mecanismos novedosos y modernos que facilitan el intercambio de elementos de prueba, el intercambio de personas acusadas, el intercambio de una serie de elementos que por supuesto en la persecución internacional son fundamentales. Sin esos elementos, muy difícil. Si nos vamos por la vía diplomática, complicadísimo. De hecho, tenemos que manejarlo con la vía de las autoridades centrales, que es la que señala y marca la Convención de Palermo. Y me refiero a la Convención de Palermo porque tiene 15 años, pero a veces está subutilizada, ¿verdad? O sea, sabemos de 3 artículos de la Convención, pero no del resto. Y la Convención tiene muchos recursos que pueden facilitar, ¿verdad?, esa cooperación internacional entre los países, además de las regulaciones internas que podemos fijar en nuestros códigos penales, ¿verdad?, que también son importantes. Por ejemplo, las operaciones conjuntas, ¿verdad?, o sea, que los países nuestros puedan, las autoridades, viajar de un país a otro para manejar la situación de delitos que se están manejando en conjunto. Y esto es así porque creo que todos conocemos y sabemos que tanto la trata como el tráfico son delitos de proceso, son delitos que van por fases y son delitos que se van consumando de acuerdo a sus fases. Entonces puede iniciar una fase en China y terminar en Colombia, ¿verdad? Entonces captamos en China y explotamos en Colombia, captamos en Colombia, explotamos en China. Hay toda una serie de fases que se van gestando en diferentes países. Esa es la importancia fundamental, crucial, de que pueda haber una persecución internacional efectiva. Y termino diciendo que los procedimientos de investigación también pueden ser estandarizados. Hay una serie de buenas prácticas en algunos países que es fundamental que sean compartidas con otros países.
Son delitos complejos de investigar y la policía tiene sus limitaciones a veces en la efectiva investigación, en la efectiva recabación de las pruebas fundamentales. Yo doy mucha capacitación en estos temas y conozco de las diferencias entre un país y otro y conozco también de las dificultades que existen. Entonces es importante tal vez que los manuales locales que a veces hacemos para investigar sean manuales regionales, manuales que se puedan compartir para que la policía tenga los mismos elementos de investigación en un país y otro. Y finalmente, bueno, nada más para decir, herramientas como Interpol, como otras formas de policía internacional o la comunicación directa entre los jefes de policía y las fiscalías a nivel regional y a nivel mundial también son fundamentales para que esto funcione. O sea, no es posible que nos enteremos solo por la prensa de que un jovencito fue descubierto en España en una maleta y no lo sepan otros países, porque eso es un modo de operación que ya está utilizando el tráfico, que está utilizando la trata y que puede repetirse en cualquier país. No sé si me doy a entender, la idea es que todos tengamos la idea clara de qué es lo que está ocurriendo. Sí, o sea, el crimen organizado está internacionalizado. Tal vez a nosotros a veces nos ha costado un poquito más seguir esa misma línea. Si lo hacemos, creo que será mucho más efectiva la persecución internacional, tanto de la trata, tan conocida, como del tráfico que estamos conociendo. Pero cuando logremos afinar esos mecanismos, creo que podemos tener armas más eficientes, herramientas más eficientes para hacerlo. La primera, que me alegró mucho, es que pueda salir de esta cumbre, ¿verdad?, una solicitud para categorizar el delito de trata de personas como delito internacional de lesa humanidad. Lo debíamos de haber hecho hace tiempo, pero me parece que sería un excelente logro para crear esa plataforma de trabajo a nivel internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Exacto con el tiempo. Y qué interesante esto de homogeneizar las técnicas de investigación. Ahora, desde el punto de vista de las técnicas como tales, además de los protocolos, ¿cuáles son los principales retos que tiene un investigador criminal cuando se enfrenta a un crimen de trata? Bueno, hay varios retos. El primero obviamente es tener una concientización clara del delito. O sea, es fundamental que el investigador como tal, que está acostumbrado al manejo de otro tipo de delitos, el narcotráfico por ejemplo, donde solo hay paquetes de drogas y no personas, pues tenga un nivel de conciencia mucho más claro de qué es la trata de personas, de que el objeto material son seres humanos y de que la investigación debe orientarse con los cuidados del caso, con las pautas necesarias para entender que la prioridad es el rescate de la persona y no eventualmente la conclusión de la investigación. Pero partiendo de eso, debe conocer que son delitos por fases, que son delitos internacionales, que son delitos de peligro que son consumados en cualquiera de sus fases también, que no deben ser delitos victimocéntricos, es decir, delitos donde si no declara la víctima no hay caso, ¿verdad? Yo siempre le digo a los policías, pero ¿cómo investiga usted un homicidio? Y la víctima, ¿qué es lo que le está diciendo ahí? Pues nada, ¿verdad? Tiene que investigar basado más en la escena del crimen, más en la recabación de pruebas que sean fundamentales para establecer cada una de las fases del delito, de manera que pueda armarle un cuadro comprensible, sea al fiscal y sea al juez, que el juez siempre es el más difícil, pero lograr que tenga una visión clara, un cuadro completo, desde la captación de la persona y la forma en que fue reclutado hasta las formas de explotación a las que iba a ser sometido o a las que fue sometido. Bueno, muchísimas gracias. Y de investigaciones complejas, conoce bien la Corte Penal Internacional. Le vamos a dar la palabra primero a Alejandro Kiss, que está desde La Haya. Tal vez si lo podemos poner en la pantalla
Ahí está Alejandro. Bienvenido Alejandro a Hola, buenas Bogotá. tardes. Sí, se te escucha. Alejandro es oficial legal de las cámaras de los jueces de la Corte Penal Internacional y nos va a comentar sobre este delito en el marco del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Alejandro, adelante, por favor. Tenés 15 minutos. Exacto, muchísimas gracias y voy a tratar de hacer la presentación en el tiempo que me han otorgado. Para mí es un honor participar en este congreso y le quiero agradecer a los organizadores, a la Federación Iberoamericana de Ombudsman, a la Defensoría del Pueblo de Colombia, con el apoyo de la Cooperación Alemana de Desarrollo por la organización del evento. Y una especial nota de agradecimiento quiero hacer a la doctora Montserrat Silvano Carboni, la defensora de los habitantes de la República de Costa Rica, a quien conozco hace muchísimo tiempo, a su ardua y eficiente labor en la protección de los derechos humanos que ha realizado durante su larga estancia también en La Haya, que es de donde les estoy hablando en este momento. Así que yo les debo decir buenas noches desde acá. Y como decía la doctora Carboni, yo trabajo en la Corte Penal Internacional asesorando a los jueces de en las salas de la Corte, tanto a los jueces de las salas de cuestiones preliminares como los jueces de las salas de juicio y de apelaciones, en cuestiones estrictamente jurídicas y de interpretación de la ley, y de interpretación y de investigaciones y de casos. Y he participado en esta función en prácticamente casi todos los procesos de la competencia de la Corte hasta el momento. Como representante de la Corte Penal Internacional, entonces es un honor participar en este congreso. Les quiero comentar, muchos de ustedes ya sabrán, que la Corte Penal Internacional ya fue establecida en el año 1998 a través de un tratado internacional que entró en vigor en el año 2002. La Corte Penal no es el primer tribunal internacional que existe, sus antecedentes más remotos son el Tribunal Militar Internacional que llevó adelante los juicios de Nuremberg, luego de la Segunda Guerra Mundial, y ya en aquel entonces se le objetaba al Tribunal Militar Internacional que representaba una jurisdicción creada con posterioridad a la comisión de los delitos, que tenía que juzgar una justicia de vencedores y retroactiva. En esos momentos, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas recibió el encargo de preparar un estatuto para la Corte Penal Internacional, pero esos esfuerzos se detuvieron durante la Guerra Fría. Con posterioridad a la Guerra Fría, que dependiendo del historiador que uno siga, habría terminado en el año 1989 o en el año 1991, que hubo el golpe de Estado en la Unión Soviética, esos esfuerzos se retomaron. Y como ejemplos de esas tendencias, vemos la creación y puesta en funcionamiento de tribunales penales internacionales para ocuparse de proveer justicia en situaciones específicas de conflicto en la antigua Yugoslavia y en Ruanda. Y esos tribunales, otra vez, se crearon con posterioridad a la realización de los delitos que dieron lugar a su creación. Por lo tanto, es también, desde algún punto de vista, justicia retroactiva. Mientras tanto, un gran número de estados y organizaciones de la sociedad civil aunaron esfuerzos para establecer una Corte Penal Internacional permanente, y esos esfuerzos, para hacer una larga historia muy corta, concluyeron con la creación de la Corte a través de un tratado internacional que se llama Estatuto de Roma y que muchos de ustedes conocerán. Se llama así porque se firmó en la ciudad de Roma en el año 1998. Entró en vigor en junio del año 2000, cuando lo ratificaron 60 estados, y la Corte empezó a trabajar efectivamente en el año 2003, cuando se nombró al fiscal, el primer fiscal de la Corte, que fue un argentino, como habrán notado que soy yo por mi acento seguramente. Actualmente la Corte tiene más de 120 estados partes y ha abierto investigaciones en 8 países, aunque está realizando investigaciones preliminares en muchos países más. Ha librado 26 órdenes de detención y 9 órdenes de comparecencia y ha concluido 3 juicios. En 2 de ellos ha emitido condenas y en 1 de ellos ha emitido una absolución. Es una Corte que se ocupa de los crímenes más graves para la comunidad internacional en su conjunto, que el Estatuto entiende como los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y crimen de agresión. Es una Corte complementaria de las jurisdicciones domésticas, en el sentido de que solo puede entrar en acción cuando el delito no esté siendo o no haya sido investigado. Además de complementaria, es una corte que, a diferencia de los antecedentes del Tribunal para la Antigua Yugoslavia y Ruanda y el Tribunal Internacional Militar de Nuremberg, no es una competencia retroactiva.
Es decir, la Corte solo tiene competencia para delitos que se cometen a partir de la entrada en vigor del Estatuto para el Estado que entra a formar parte de la Corte Penal Internacional. Esto quiere decir que si un Estado entra a formar parte de la Corte Penal Internacional, del bien Estado parte el día de hoy, y el delito por el cual se quiere perseguir a una persona se cometió hace una semana, ese delito no podría ser de la competencia de la Corte, salvo algunas reglas excepcionales. O sea que no se trata de una competencia retroactiva, siempre hacia el futuro. A pesar de que existe una mención expresa sobre la trata de personas en los artículos del Estatuto, ninguno de los casos que hemos llevado adelante hasta ahora ha involucrado alegaciones con respecto a ese delito. Ello no significa desconocer que se trata de personas, especialmente mujeres y niños, para someterlas a trabajos forzosos y explotación, incluida explotación sexual, es una de las violaciones más atroces de los derechos humanos de la actualidad. Sabemos que se trata de un fenómeno muy difundido y que se agrava cada vez más. Es lamentable que se trate de delitos gravísimos cometidos contra personas indefensas que constituyen un grave problema del mundo actual globalizado. Si bien la aplicación del Estatuto todavía no ha sido explorada específicamente en punto al delito de trata de personas, varios precedentes de la Corte pueden ofrecer una valiosa fuente de interpretación al respecto. La trata de personas aparece mencionada entre los crímenes de lesa humanidad, específicamente en relación con el crimen de esclavitud en el artículo 7. Este artículo contiene la definición del crimen de lesa humanidad, que consiste en una serie de actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. En esa serie de actos figuran en el Estatuto el asesinato, el exterminio, la encarcelación, la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, tortura, desaparición forzada de personas y desde luego la esclavitud. Por esclavitud, el Estatuto entiende, y esto lo dice expresamente el Estatuto de Roma, el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, que es el sucedáneo de la trata de personas, en particular de mujeres y niños. Este es el único punto donde el tráfico de personas aparece mencionado expresamente en el Estatuto, es decir, en relación con el crimen de esclavitud. Con la finalidad de ofrecer más detalles acerca de la definición y tipificación de este delito y otros delitos más, existe un cuerpo normativo anexo al Estatuto de Roma que se llama Elementos de los Crímenes. Y así se establece que el crimen de lesa humanidad, de esclavitud, requiere que el autor haya ejercido uno de los atributos del derecho de propiedad sobre una o más personas, como comprarlas, venderlas, prestarlas, llevarlas en twerking, o les haya impuesto algún tipo similar de privación de libertad. En una nota aclaratoria al pie de este instrumento normativo se insiste en que estas conductas incluyen el tráfico de personas, en particular de mujeres y niños. Ahora bien, la inclusión de la trata de personas como una subcategoría del delito de esclavitud plantea algunos retos inconvenientes a la hora de interpretar esta norma de una manera que ofrezca la protección que se estima necesaria. En la definición de esclavitud, el Estatuto ha reflejado la misión presente en el texto de la Convención contra la Esclavitud de 1926, en tanto requiere el ejercicio de uno o todos los atributos del derecho de propiedad sobre la persona. Al momento en el que se negociaba el Estatuto, una importante asociación representaba grupos de mujeres y niños propuso que el crimen de trata de personas... Ok. Tenemos problemas de conexión. Bueno, se nos fue la señal. Voy a... La tecnología a veces nos juega malas pasadas. Sí. Recientemente hubo un problema técnico. Pero sí, se escucha, sí, continúo. Sí, gracias. Muy bien, entonces lo que les quería decir es que eso hubiese obviado el requisito de que la trata de personas requiriese el ejercicio de uno o todos los atributos del derecho de propiedad sobre una persona. Pero esta propuesta, que se debatió durante las negociaciones que dieron lugar al Estatuto de Roma, no prosperó y esa limitación se encuentra hoy efectivamente en el Estatuto.
Es cierto que existió también una propuesta por incluir que el tráfico de personas debía hacerlo con el propósito de someter a las personas a explotación sexual, específicamente. Pero esta frase fue removida del texto durante las negociaciones para ampliar la definición del delito y no limitarlo solo a la explotación sexual. Incluso cuando se cuentan estas particularidades en el instrumento accesorio al Estatuto de Roma, no existe una definición específica de trata de personas, y ello puede tener consecuencias, porque dependiendo de la interpretación que se adopte, el tipo penal puede resultar ampliado o restringido. Hay que recordar que al momento de adoptar interpretaciones legales, los jueces de la CPI deben ajustarse, ¿verdad? ¿Se escucha, verdad? Sí, sí se escucha. Perfecto. A los requisitos que impone el Estatuto y a reglas específicas de interpretación que están establecidas en los artículos 21 y 22, donde se indica que la Corte debe aplicar reglas de derecho internacional. Esto es importante porque hay que recordar que en una decisión del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, se ha dicho que los principios que están sentados en el protocolo, en la Declaración de Palermo, forman parte de las reglas de derecho de costumbre internacional. Si esta interpretación es vinculante para los jueces de la Corte Penal Internacional, vinculante seguro que no es, y los jueces tendrán que hacer su propia evaluación, sobre todo en cuanto a los requisitos que impone la consideración de costumbre internacional, como ser la repetición y la aceptación de una práctica establecida como vinculante, ¿verdad? Pero bueno, los jueces de la Corte Penal Internacional con cierta frecuencia toman en cuenta y le dan valor a las interpretaciones jurídicas que han hecho los jueces de los otros tribunales internacionales. Además, el Estatuto de Roma, en el artículo 21.3, indica que la interpretación de los tipos penales debe hacerlo de acuerdo o de una manera compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Entonces hay buenas razones para pensar que el Protocolo de Palermo, que es el instrumento específico más importante con el cual contamos en la actualidad en la regulación de la trata de personas, ofrece una recopilación de los estándares internacionalmente reconocidos, que es además una recopilación actual, firmado en el año 2000, entró en vigor en el año 2003 y ha sido ratificado por más de 150 estados. Todo esto hace una base importante para lo que los jueces consideren que eso realmente refleja el estándar actual en cuanto a protección internacional de derechos humanos. El artículo 3 del protocolo define lo que se entiende, de acuerdo con el protocolo, por trata de personas. No hace falta que yo repita ese artículo, me imagino que todos ustedes lo conocerán bien, y hay que tener en cuenta que en el ámbito del estatuto rige un principio estricto de legalidad, conocido en derecho penal como nullum crimen nulla pena sine lege. De acuerdo con este principio, nadie puede ser penalmente responsable a menos que la conducta de que se trate constituya, al momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte. Además, dice el Estatuto que la definición del crimen tiene que ser interpretada estrictamente y que no será extensiva por analogía. En caso de ambigüedad, la interpretación tiene que ser aquella que es en favor de la persona objeto de investigación. Muy bien, digo todo esto porque vemos que el delito de trata de personas aparece mencionado en el delito de esclavitud y como un delito, como un crimen de lesa humanidad, que como ustedes saben tiene algunos elementos que son elementos contextuales. Y esos elementos contextuales podrían plantear algunos filtros a la hora de la pregunta que se le plantea a la Corte Penal Internacional cuando tiene que iniciar casos y situaciones acerca de si debe avanzar o no investigaciones. Para ser punible como crimen de lesa humanidad, la esclavitud, en su modalidad de trata de personas, tiene que satisfacer o hacer parte de un contexto específico. La existencia y el hacer parte de ese contexto es lo que transforma un delito que, de lo contrario, no sería de competencia de la Corte Penal Internacional en un crimen de competencia de la Corte. Tal como dijimos, el crimen de lesa humanidad consiste en una serie de actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento del ataque. ¿Pero qué es un ataque contra una población civil? Porque eso parece algo así como un ataque militar. Y de esa característica, en muchas ocasiones, no participaría la trata de personas. Pues bien, el Estatuto aclara que el ataque contra la población civil es solo una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos contra una población civil de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política.
Y los elementos de los crímenes aclaran que el ataque no se limita a un ataque militar. Sí hay que establecer, en cambio, que se trata de una línea de conducta que implica la comisión múltiple de actos, como ser esclavitud. Una línea de conducta se refiere a actos que tienen punto de contacto unos con otros por contraposición a actos aislados e inconexos. Implica la existencia de cierto patrón de repetición de conductas dirigido contra un grupo que se distingue a través de la nacionalidad, grupo étnico u otras características diferenciadoras, como ser la afiliación política o, como podría sostenerse, también podría serlo, la situación de vulnerabilidad que presentan ciertas personas. La planificación, control o organización de estos hechos, por ejemplo, esclavitud o trata de personas, es un elemento relevante para establecer que se trata de una línea de conducta y calificar el hecho como un crimen de lesa humanidad. Además, como decíamos, el hecho tiene que ser en contra de una población civil, lo cual no significa que toda la población de un Estado tenga que ser objeto del ataque. Lo que debe quedar excluido es solo un acto aislado o inconexo. Un acto único de sometimiento a esclavitud o de trata de personas puede constituir un crimen de lesa humanidad si es que se inscribe en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. La trata de personas puede constituir un ataque contra la población civil cuando afecta a múltiples personas en el marco de una operación de trata. No es necesario que estos incidentes específicos ocurran simultáneamente, sino que pueden efectuarse en números pequeños y de manera subsecuente y todavía calificar como un crimen de lesa humanidad. Además, el ataque debe efectuarse de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque. La política es de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, se considera como la promoción activa o la incitación que realiza un Estado o una organización de que se efectúe el ataque. Aun cuando no es necesario que existan razones o motivos específicos detrás de la política, conocer esas razones puede ayudar a detectar las características comunes de los actos para sostener que no se trata de actos inconexos. Un ataque que es planificado, orquestado y organizado por contraposición a actos aislados de violencia satisface el criterio de la política. No es necesario que la política sea establecida formalmente en términos de un documento o un manifiesto. De modo que la política tiene que atribuírsele, como decíamos, a un Estado o una organización. Y se ha discutido mucho acerca de las características que debe presentar la organización para ser sujeto activo de esta política. Alejandro, tiene un minuto. Un minuto nada más. Perfecto. Muy bien. Se ha propuesto que la organización que debería realizar trata de personas, tiene que gobernar cierto territorio o que tiene que tener ciertas características que la vuelvan algo parecido a un Estado, una organización cuasi estatal se ha llamado. Pero esta es una postura realmente minoritaria y hoy en día una organización califica como sujeto activo de una política si tiene capacidad de afectar derechos humanos básicos. De modo que el elemento organizacional, el elemento de la política no ponen realmente escollos para avanzar investigaciones frente a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, de esclavitud en su variante, en su versión de trata de personas. Sabemos que el ataque además tiene que ser generalizado, sistemático, y será sistemático cuando responde un plano a un sistema, y las organizaciones transnacionales, como decía mi colega del panel hace unos instantes, que efectúan este tipo de conductas ilícitas, presentan el grado de organización y tienen la capacidad de llevar adelante una planificación que sería consistente con el requisito de sistemático. De modo que no vemos razón por el cual la trata de personas no pueda calificar ante la Corte Penal Internacional como esa humanidad. Si quieren termino con esta mención y me pongo a responder cualquier pregunta que les interese. Muchísimas gracias, Alejandro. Como bien ha dicho Alejandro en su exposición, la Corte Penal Internacional, si bien tiene este delito en el estatuto, tiene también algunas limitaciones de competencia. Por ejemplo, su competencia no es de carácter retroactivo, siempre se reconoce de todas formas la obligación primaria de los estados de investigar y perseguir penalmente estas conductas, y también tiene la limitación de que el delito de trata es una subcategoría dentro del delito más amplio de
de esclavitud. Tal vez lo más interesante en el Estatuto de Roma, bueno, en primer lugar que se menciona claramente, con lo cual se le da una categoría también de crimen de lesa humanidad, y también que nos da luz sobre esos elementos contextuales, que un solo delito de trata puede ser eventualmente un crimen de lesa humanidad si se comete en el marco de un ataque sistemático, generalizado contra la población civil, si lo comete una organización que tiene ciertas características especiales y como parte de una política también de esa organización de cometer estos actos. Pero por supuesto, el gran reto acá muchas veces es cómo asegurar que la persecución penal, sobre todo cuando estamos hablando de tráfico de personas, no termina siendo injusta y no termina por criminalizar las migraciones. Y para hablar de eso, don Robert Natielo, oficial de programa de la OIM, se encuentra aquí en este día. 15 minutos, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer mucho a la Defensoría del Pueblo de Colombia por esta invitación y la oportunidad de hablar del tema. Yo voy a enfocarme un poquito más en el día de hoy sobre el tema, los subtemas, digamos, de la migración transfronteriza, la migración internacional, y la criminalización de la migración irregular específicamente. La migración internacional sigue siendo un tema muy importante y de interés para los medios de comunicación, de preocupación para las comunidades y de controversia política para los estados y los miembros de los países. La llegada de migrantes españoles, venezolanos y de otras nacionalidades a Colombia, las historias de los colombianos que se destacan en los ambientes académicos, culturales y empresariales en otros países, la travesía de los migrantes africanos que intentan cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa, los miles de menores no acompañados procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador que buscan llegar a los Estados Unidos. Son noticias que siguen poniendo la temática de la gestión de la migración internacional en la agenda de los gobiernos de los países. Justo ayer salió un reporte de más de 1,000 refugiados oriundos de Myanmar y Bangladesh que llegaron por barco a las orillas de Malasia, ¿no? Entonces, no es un problema regional, es un problema que realmente afecta a todo el mundo y a todos los países en el mundo. Aproximadamente 1 billón de personas del total mundial de 7 billones son migrantes. 214 millones son migrantes internacionales y 740 millones son migrantes internos. En el universo de la migración internacional, el 49%, casi la mitad, son mujeres. Y casi 40% son personas que han desplazado hacia otro país por motivos laborales. Se estima que más de 14 millones de personas tienen estatus de refugiado y 27 millones de personas se encuentran en situación de desplazamiento interno. En relación con la migración irregular, se estima que más de 50 millones de personas viven y trabajan en el extranjero en situación irregular. Obviamente es un poco difícil medir con exactitud el número de migrantes que están viviendo en situación irregular. La migración internacional tiene rostros y motivaciones diferentes y es preciso que los gobiernos y la comunidad en general sigan tomando consideración como la base para desarrollar los programas y políticas que puedan dar respuesta a los retos y posibilidades que tiene la población migrante. La gestión de la migración internacional se apoya en el desarrollo e implementación de las políticas migratorias de los países y se alimenta de las recomendaciones planteadas en los instrumentos internacionales. Al tratarse de un fenómeno transnacional, ha sido necesario fomentar
y mantener espacios de diálogo y concertación entre los países de origen, tránsito y destino, con el ánimo de considerar los diferentes momentos y necesidades del proceso migratorio y propender por procesos informados y regulados. Aun cuando los países han avanzado en el reconocimiento de la migración internacional y de los migrantes internacionales como sujetos de derechos, los estados siguen siendo soberanos para tomar las medidas pertinentes en materia de seguridad sobre su territorio. La legislación en materia de migración debería estar acompañada de mecanismos de difusión y fácil operativización que contribuya a que los potenciales migrantes cuenten con toda la información necesaria para iniciar un proceso migratorio en condiciones de regularidad. Sin embargo, esta no siempre es la regla y existen además situaciones de emergencia que influyen en que la salida o la entrada al territorio de un país se hagan sin haber surtido el proceso administrativo necesario. Por otro lado, deben tenerse en cuenta a aquellas personas o entidades que pueden lucrarse con la promoción de procesos migratorios irregulares. Es este el caso de los traficantes de migrantes, los tratantes de personas y de empresarios poco éticos que buscan mano de obra económica en trabajadores de otros países. Ante la complejidad y diversidad de los actores y situaciones que cobran relevancia en la migración internacional, la OIM emplea el concepto de flujos mixtos como movimientos de población complejos que incluyen a refugiados, solicitantes de asilo, migrantes económicos y víctimas de trata y tráfico, entre otros migrantes. Esencialmente, los flujos mixtos están relacionados con movimientos irregulares, en los que con frecuencia hay migración de tránsito con personas que viajan sin la documentación necesaria o con documentación falsa, atraviesan fronteras y llegan a su destino sin la debida autorización previa del país de destino. Dichos movimientos tienen lugar en todas partes del mundo y también despiertan mucho interés en el público en general, especialmente cuando ocurren tragedias debido a las peligrosas condiciones a las que se enfrentan los migrantes en situación de tránsito en el mar o en regiones fronterizas. Los flujos migratorios mixtos irregulares son un reto considerable para los estados, no solo porque violan su prerrogativa soberana de determinar qué ciudadanos no nacionales pueden entrar en su territorio y bajo qué condiciones, sino también porque las personas que participan en esos movimientos son más propensas a sufrir privaciones, violaciones de derechos humanos y discriminación y requieren por ello asistencia individualizada y especial. Si bien es cierto que los estados tienen el derecho de aprobar o negar la entrada de migrantes a su territorio o devolverlos a sus países de origen, también tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos de los migrantes a lo largo del proceso. Además, es importante que reconozcan sus limitaciones, tales como los principios de no refoulement, el mejor interés de los niños y la unidad de la familia. Es fundamental que la prestación de asistencia y protección a migrantes de conformidad con sus necesidades específicas se lleve a cabo en un marco de Estado de Derechos, según el cual puedan elaborarse políticas, legislación y programas coherentes. La igualdad y la no discriminación son los elementos esenciales de cualquier marco de Estado de Derecho. La OIM trabaja con gobiernos y otros interlocutores en varias partes del mundo para luchar contra la discriminación y la xenofobia de que son objeto los migrantes. La formulación de políticas coherentes y el desarrollo de legislación y programas apropiadas
Debe acompañarse de actividades complementarias de fortalecimiento institucional para mejorar su impacto. En particular, ha de impartirse capacitación a los funcionarios gubernamentales a fin de concienciarlos sobre la complejidad de los movimientos migratorios mixtos y de que pueden identificar no solo a los posibles solicitantes de asilo y refugiados, sino también las necesidades de migrantes particularmente vulnerables como las víctimas de trata, menores no acompañados y las personas que han sido objeto de violación basada en género. Otra importante respuesta a los flujos mixtos en la difusión de información es la difusión de información a migrantes potenciales, que quizás consideran la posibilidad de realizar viajes arriesgados y las campañas de información para las comunidades de acogida. En colaboración con los gobiernos, la OIM apoya la creación y el funcionamiento de centros de recursos para migrantes en países de origen. Dichos centros llevan a cabo un doble labor: brindar información y asesoramiento imparcial, exacto y fiable a los migrantes potenciales acerca de las oportunidades de migración regular, el mercado laboral y las condiciones de vida en los países de destino, y ponerles sobre alerta acerca de los riesgos de la migración irregular. Las actividades de diferentes gobiernos y la misma OIM se han centrado en el desarrollo de posturas que desde una perspectiva de derechos den respuesta adecuada a la llamada criminalización de la migración. Este proceso constituye sin duda alguna uno de los principales retos de la gestión de la migración internacional en la actualidad. Si bien es cierto que puede tratarse de una infracción administrativa, la migración irregular no es un crimen como tal y no debería ser tratado así. Vale la pena recordar algunas realidades de la movilidad humana en las perspectivas nacionales e internacionales para entender mejor la complejidad de la migración y los riesgos de criminalizarla. A partir de la Convención de Derechos Humanos, a través de su artículo 13, se expone la libre circulación y residencia como uno de los derechos humanos básicos de las personas. Asimismo, en situaciones donde la integridad de la persona se vea afectada por persecuciones sociales o políticos, como lo expresa la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la solicitud de acceso a la protección internacional se establece como una posibilidad avalada por los diferentes estados que han ratificado dicha convención. Por otro lado, países han experimentado cambios sustanciales a nivel demográfico y cuentan con una población envejecida y requieren mano de obra joven, han adecuado sus políticas migratorias para que las necesidades de los mercados laborales puedan ser suplidas por la población migrante. La migración internacional ordenada es un derecho que también se convierte en posibilidad de desarrollo para las personas y los países de origen y destino. Muchas personas que buscan mejores oportunidades para sí mismos y para sus familias ven en la migración internacional una alternativa viable. Y para otras es la única opción posible. La falta de información, la vulnerabilidad y hasta el desespero pueden motivar a las personas a incurrir en los procesos de migración irregular. La migración irregular sucede cuando una persona ingresa o sigue residiendo en un país del cual no es nacional, sin contar con la documentación o permisos necesarios para el desarrollo de la actividad que realiza habitualmente. Esta falta es tipo administrativo, más que penal, y según las legislaciones de algunos países, una persona en condición irregular debe o salir del país a través de medidas de deportación o repatriación voluntaria, o regularizar su condición, de ser esto posible pagando una multa, solicitando documentos de viaje o estancia válidos. Estas dos opciones pueden tomar un largo tiempo en ser efectivas y en ocasiones algunos
En ocasiones algunos estados han dispuesto de centros de detención para dicha población. Desde un enfoque de derechos basados en los estándares internacionales, la detención de los migrantes con base a su situación irregular no debería realizarse, sino que más bien se deberían generar los canales para garantizar la devolución en condiciones dignas a los países de origen, siempre y cuando las condiciones de seguridad en dichos países sean favorables. Sin embargo, llevar a cabo dicho proceso no siempre resulta tan sencillo para los gobiernos de los países implicados. En ocasiones no se cuentan con los recursos necesarios para hacerlo. Tengo un minuto, ¿no? Menos. Time's up. Tal vez en las preguntas podemos tratar algunos de esos temas. Está bien. Bueno, y tenemos varias preguntas interesantes. Muchas de ellas tienen que ver con el tema de cómo se tipifica el crimen de lesa humanidad y el carácter y cómo probar en realidad cuando un crimen de trata de persona es un crimen de lesa humanidad. Así que empecemos con una pregunta para don Luis Fernando Centeno. Y preguntan, ¿de elevarse la trata de personas a un crimen de lesa humanidad significa que la sola conducta de captar a una persona con fines de explotación es de lesa humanidad? ¿Cuáles serían los criterios para determinar en qué casos procede y en cuáles no? ¿Y sería el caso de la explotación laboral? Bueno, la trata de personas ya es un delito de peligro abstracto. Esto es una definición de derecho penal. Esto quiere decir que es un delito que puede consumarse en cualquiera de sus fases, aunque no se materialice el fin de explotación. O sea, no necesito yo encontrar a las víctimas en situación de explotación directa para que el delito esté materializado, porque es un delito de peligro abstracto. Así está definido en la doctrina a nivel mundial. Inclusive esto lo han definido múltiples sentencias de las que he leído a nivel latinoamericano. Ya está definido así en diferentes países como un delito de peligro abstracto. Entonces esto no tiene relación directa con que sea un delito internacional de lesa humanidad, porque ya es así. Lo importante aquí es que es un delito que podría ser juzgado o perseguido en cualquier estado, ¿verdad? Con independencia de dónde se inició el hecho y de la nacionalidad de los responsables. Esto es fundamental porque si el delito se inició, por ejemplo, en Colombia, pero hubo un cruce de frontera y el otro lado no se materializó aunque no se haya materializado la explotación, pero se pruebe que existió, ¿verdad? Obviamente hay que probar que iba a haber un fin de explotación, evidentemente. O sea, yo no puedo imaginarme eso, yo tengo que probar que el fin de explotación se iba a dar. O sea, que el lugar de explotación existía, que el lugar, que la maquila clandestina existía, que el lugar de explotación sexual existía. Yo tengo que probar que esos lugares existían y que sí iba a dar la situación de explotación. Pero si en ese momento son detenidos los responsables con las víctimas, se podría juzgar en ese país o en otro. Esa es una de las ventajas que tiene. La otra ventaja, como dices, que son delitos imprescriptibles. O sea, son delitos que pueden ser perseguidos en cualquier momento. O sea, no hay un límite de prescripción, un límite de persecución como existen ahora en la mayoría de los países. Porque en la mayoría de los países pueden estar incluidos en los delitos contra la humanidad, pero usted por otro lado en el Código Procesal Penal ve que dice prescriben 10 años. Entonces, ¿de qué le valió meterlo aquí si tiene una serie de limitaciones acá? Además que son delitos que los delitos de lesa humanidad no tienen límite de penalidad. Esto no quiere decir que todos tienen que ser con pena de por vida, ¿verdad? Pero sí se pueden imponer, ¿verdad?, una serie de penas mucho más elevadas. El fiscal tiene más tiempo para investigar, la policía tiene más tiempo para el mismo propósito. En fin, hay una serie de
de situaciones que se refieren a esto. Y no son delitos de tramitación compleja. Yo diría que habría que ponerles el nombre de delitos de tramitación internacional, porque tienen todas estas diferencias en relación a los de tramitación compleja que ya prevé la legislación sobre crimen organizado. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tenemos a Alejandro Kiss en línea, porque hay dos preguntas para él. Y las dos se refieren a tal vez explicar cómo se tipifica o cómo se conceptualiza y además cómo se prueba el carácter sistemático y generalizado, particularmente cuando se tienen pruebas de pocos casos. Y el otro es, bueno, cómo se conceptualiza el conocimiento del ataque en el marco de los crímenes de lesa humanidad. Bueno, el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, cuando de lo que se trata es de crímenes de lesa humanidad, plantea que el ataque debe ser sistemático o generalizado. Y bueno, esta es una descripción del tipo penal que es disyuntiva. Basta con que el ataque sea o bien generalizado o sistemático para que, si se dan los restantes requisitos del crimen de lesa humanidad, se pueda avanzar investigaciones y se pueda llegar a una condena penal. En cuanto al carácter generalizado, esto tiene que ver con la multiplicidad, sobre todo la multiplicidad de víctimas, ¿no? Una gran cantidad de víctimas ya va a determinar un carácter generalizado, donde no hay un número específico, porque el carácter generalizado es un término vago, y por los ejemplos que tenemos hoy en día en la Corte, por ejemplo, en el caso Katanga, en la sentencia de juicio en el caso Katanga, se sostuvo que el delito de homicidio como crimen de lesa humanidad quedaba satisfecho cuando estaban probados unos 50 casos de homicidio, y esto ya era suficiente para decir que era generalizado el ataque. Pero bueno, como decíamos, no hace falta que sea generalizado y sistemático. Con solo de esos factores es suficiente para configurar un crimen de lesa humanidad. Y cuando miramos o interpretamos el requisito de sistemático, se refiere el estatuto a un sistema, a una planificación, a la existencia de una organización que toma medidas y realiza estos actos de una manera que no es inconexa. Uno está conectado con el otro y todos responden a un plan común. Si se da esta característica, entonces no es necesario que sea generalizado, y si hay unos cuantos hechos de trata de personas que están conectados de esta manera por un sistema, y son sistemáticos, esto es suficiente para hablar de un crimen de lesa humanidad, de trata de personas, te digo de vuelta, en la modalidad de esclavitud, porque el Estatuto de Roma tiene esa particularidad en tanto que la trata de personas solo es punible si es un caso de esclavitud, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, doctor Kiss. Finalmente hay una pregunta para todos, porque nos quedan nada más 8 minutos, y es cómo facilitar la cooperación judicial entre autoridades de frontera de 2 o 3 países para combatir la explotación sexual transnacional allí de manera oportuna y ágil. Es decir, cómo facilitar la cooperación judicial principalmente en el marco de las fronteras de manera preventiva, por decirlo así. Yo creo que si estamos hablando de, digamos, fronteras de países vecinos, digamos, yo creo que hay experiencias de capacitación de las autoridades, funcionarios de las autoridades migratorias, digamos, de los dos países. Hay varias experiencias que yo he visto, he participado con los vecinos de Colombia, con Perú, con funcionarios de Brasil y de Ecuador también, donde han capacitado a las personas en cómo identificar las víctimas, digamos. Y
yo creo que es importantísimo, digamos, seguir reforzando, porque siempre hay cambio. Es muy común que hay cambios de los funcionarios que están en la frontera, entonces realmente es un proceso que debe ser continuo para siempre capacitar a los nuevos que llegan a los puestos fronterizos, digamos. Muchísimas gracias. Entonces es sobre todo un tema de capacitación, doctor. Finalmente, doctor Centeno, tenemos una pregunta sobre si en el concepto de la ONU el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes puede ser considerado trata de personas. Dentro del marco de la ONU, del concepto de la ONU de niños, niñas y adolescentes, ¿puede el reclutamiento de niños o de menores de edad ser considerado trata de personas? Bueno, si es un reclutamiento orientado a un fin de explotación, por supuesto, ¿verdad? O sea, evidentemente sí, toda situación de captación está orientada a eso, y de hecho el protocolo está orientado principalmente a mujeres y niños, ¿verdad? Son las poblaciones más vulnerables a las que hace referencia. Ok, me hacen aquí la aclaración de que probablemente en reclutamiento cuando se trata de grupos armados. Sí, de hecho muchos países en sus tipos penales ya han incluido como uno de los fines de la trata el reclutamiento, como en Guatemala por ejemplo, el reclutamiento de personas menores de edad para grupos armados o grupos delincuenciales, ¿verdad? El narcotráfico, o sea, ya están, porque los captan para que sean mulas de narcotráfico, sicarios, para que sean y para que sean guerrilleros también. En un momento dado son utilizados para todos esos fines. Yo creo que sí están establecidos como tal. Y no sé si puedo hacer una brevísima indicación sobre el Estatuto de Roma también, que me parece importante, y es que bueno, el Estatuto de Roma entendemos en qué contexto fue creado, ¿verdad? Fue creado en contexto de escenarios de guerra principalmente, y por eso habla de poblaciones sistemáticas, de ataques, o sea, de una serie de situaciones que están muy orientadas a estos escenarios. Si le hacemos una interpretación amplia, tal vez nos dé, como decimos en mi país, nos dé la cobija, ¿verdad? Como para decir que sí cubre determinadas situaciones relacionadas con trata, ¿verdad? Y con estos elementos, pero no es como muy claro y específico, lo he visto por las interpretaciones, además de que una pariente y muy querida compatriota que ha sido o que fue jueza durante muchos años de la Corte Penal lo tenía también muy claro esto, en el sentido de que no es tan expreso y tan claro en materia de trata de personas concretamente, ¿verdad? A eso me estoy refiriendo, a trata de personas, ¿verdad? Porque a veces dicen, bueno, pero fueron nada más que como lo está diciendo el doctor Kiss, fueron 3 traficantes, o 3 tratantes, o 3 casos, o un caso. Entonces depende mucho de las circunstancias muy específicas para poder encuadrarlo en esos elementos que está marcando, que está señalando el mismo Estatuto de Roma. Entonces de ahí la importancia tal vez de que si se planteara una declaratoria en ese sentido, una categorización, como que se pudiera ampliar ese concepto para que cubriera específicamente a la trata de personas con todas sus manifestaciones. Okay. Bueno, muchísimas gracias, estamos cortos de tiempo, ya nos pasamos unos minutos, y hay un video que se nos quiere pasar en este momento. Muchísimas gracias a todos y todas por su atención, doctor Centeno, doctor Natoria. Doctor Kiss, muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradecemos a todos los participantes de este segundo panel y despedimos al doctor Alejandro Kiss, representante de la Corte Penal Internacional, quien nos acompañó desde Ámsterdam. Les recordamos que nos encontramos en transmisión en directo a través de internet desde el micrositio oficial de la cumbre www.cumbretratafio.bogotá2015.defensoría.gov.co. Los invitamos a compartir a través de Twitter el hashtag #RechazoLaTrata.
Saludamos a la doctora Carmen Comas Mata, directora de Gabinete de la Defensoría del Pueblo de España, quien hará una introducción y nos invitará a observar un video ilustrativo sobre casos ocurridos en España, los cuales nos adentran un poco más en las realidades del preocupante fenómeno de la trata de personas. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos. Las protagonistas que van a ver en el vídeo, sí, las protagonistas que van a ver en el vídeo que les vamos a mostrar a continuación no son actrices, son mujeres reales, son mujeres valientes que decidieron contar su historia de vida para sensibilizar a la población española y sensibilizarnos a todos acerca de este problema que en el año en que nosotros publicamos el informe sobre la trata, que fue en el año 2012, era un problema que estaba absolutamente tapado, era un problema escondido. Pues bien, cuando presentamos el informe hicimos una presentación pública en la institución donde invitamos a muchísima gente importante, como decían ellas. Vinieron el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Supremo, vinieron ministros, vinieron muchísima gente muy relevante de la sociedad española y nosotros quisimos que estas mujeres, que estas protagonistas vinieran a compartir con nosotros aquel momento. Ellas decidieron que no querían mezclarse con el público porque les daba mucha vergüenza y subieron a una parte que hay arriba en el salón donde lo hicimos porque tampoco querían perderse la reacción de la gente al ver el vídeo. Por supuesto, la reacción de la gente fue llorar, porque verdaderamente la historia es muy trágica y muestra muy bien cuál es el problema de la trata. Y en realidad, estas mujeres lo que son gente muy valiente. La defensora subió a darles un beso, a darles las gracias. Ellas al final bajaron, se mezclaron con la gente y se dieron cuenta de lo que son supervivientes y gente que tiene que ser protegida en todo momento, y es, yo creo, que el mensaje que tiene que salir de esta cumbre, que tienen que ser protegidas siempre y en todo momento del proceso. Muchas gracias. Vine con muchos sueños, o sea que con muchas cosas que me prometieron, pero al final la realidad era otra. Y que mi propia paisana se dedica a esta cosa, en tráfico de mujeres. No sufre en my country. Te ofrecemos nosotros una mano si quieres para encontrar trabajo en interna o donde sea. Y yo he dicho, ok, no era el trabajo de interna, no era nada, era un puticlub. ¿Ma qué es esto? Él me dice, ¿y tu trabajo? Claro. Yo le dije, no, esto no es mi trabajo, yo quiero trabajar en interna, si no yo me voy. Tú no te vas a ningún lado. Bueno, en mi país estuve casada con un señor que me maltrataba mucho. Entonces decidí salir de mi país porque no solo me molestaba a mí, también a mi madre, a los niños. Yo pagar dinero para venir aquí, pagar 6 millones. Estoy aquí porque quiero buscar la vida, quiero ayudar a mi familia, mi hijo. My situation in Nigeria was
a little critical. Then I have a daughter, which the father abandoned us. And through this process, I met these people, and they promised to help me. Then first place, they pay my hospital bills. And then they told me they want to take me to Europe for better opportunities and job. So I agreed with them. Yo vengo para trabajar con un hombre. Voilà, dicho, yo puedo ayudarte, puedo buscar para ti trabajo. Después, yo vengo aquí, cerrar para mí la puerta de la casa, déjame trabajar la casa, guarda 7 caballos, una finca muy grande, guarda madre, mata a mí, déjame, no da para mi comida, no déjame salir para hablar con mi familia para teléfono. 3 meses. Después no puedo aguantar más. Salí porque mata a mí, fue a mí, muchas cosas malas, cigarrillo con mano. Que me han cogido ahí como una esclava y me han encerrado en una pequeña casa ahí. Encontré malas personas que trataban muy mal a las chicas. Entonces nos mandaba a la calle para pedir dinero todos los días. Nos violaba. Si no quería, mataban a las chicas. Casi 100 personas en un camión, con los niños, con las mujeres, con los chicos, ahí todos juntos, y no podemos respirar. Solo 21 personas llegaron aquí en España, los demás murieron en el mar. But I see my friends, one of my friends are the one that to bring me this place. I'm now working in the streets. So I now pay the money to the team. She said to me to pay 55,000 euros. Now I now pay 33,000 euros for the lady. Me golpeaba en el cuello, la cara, también aquí. Así, esto duró 2 horas de maltratamiento y de amenazas. Que ahí me puso muy mal, muy nerviosa, porque me decía: tú sabes muy bien que yo sé dónde está tu hijo. Tú sabes que yo sé dónde está toda tu familia, dónde trabajan, dónde está tu casa. Yo tengo tus documentos, si no yo te mato, pero no con mi mano, con tu mano. También que le pasaron algo a mi hijo y a mi madre, pero no me responde. Yo no sé nada de mi hijo, no sé nada, y yo quiero saber qué hace, qué no hace, si está bien. Para mí esto es lo más importante, que yo quiero saber dónde está, si está bien. Solo esto quiero saber, nada más. So they told me that I have to go into prostitution so I can be able to pay the money they asked me to pay. And they asked me to pay 50,000 euros, and if I refuse to pay, they are going to kill my daughter. So I started prostituting, and I started paying the money, put my daughter on the line, and I don't know what they do to her, but she'll be crying, and they'll put it online with me, as telling me that if I don't accept what they want or do what they want, so they are going to harm her. Cuando yo estaba en el club, un día han venido los agentes, los policías de extranjería y de todo. Pero yo no tuve el valor para decir, porque yo estaba con miedo, y encima que estaba conmigo la chica que se encargaba de mí prácticamente, y no tuve el valor para contar todo lo que yo estaba pasando, mi realidad, porque tampoco no me dieron tiempo para que me preguntan por miedo.
But I'm worried in my mind. It's not good because my country people, they used to walk in the night with spirits. I'm worried to feel, to think every day a lot of things in my head. But I don't want to report with police. I want my family should be okay. I don't need problem in my life. I need peace. I want future. I want my life should be bright. Al inicio miré a la traductora también y decía, tengo que decir propio todo, con detalles de estas cosas. El juez decía así, tienes que decir todo, sin vergüenza, sin nada. Aquí estamos por escuchar tu declaración. Y así fue. Que la policía se ha hecho el trabajo, que la promesa que me he hecho ha estado cumplida. Para mí era muchísimo. Ringrazio mucho a la policía porque se comportaron muy bien conmigo. Muy bien. Andando por la calle así sin papeles, tenemos siempre miedo de la policía. Si la policía no cogen aquí con todo lo que hemos sufrido para llegar aquí en España y luego nos mandan a nuestro país otra vez a vivir lo que hemos ya vivido. I was arrested in detention house. I was arrested and I asked for asylum for 2 years. And, for 2 years, and I was thinking maybe they are going to give me a positive answer, but at the end, they gave me a negative answer. They refused the asylum. They told me that if I didn't have the money paid, and that I couldn't, they didn't want me to come back home because if I did, they are going to do something terrible to me and to my daughter. So I was really scared, and that is one of the reasons why I asked for the asylum. And but at the end of everything, I didn't get it, and I felt very bad about it because I was hoping it's going to be positive after waiting for 2 years. They refused to give me They told me that they don't believe me, and I tried to make them understand that it's just the truth. I don't have any other further information because these people they don't let you know everything about them. So the little I know, that is what I told them, and they refused to assist me. So and it has not been easy with me because I am afraid going out, and there's no opportunity to get a job and maybe to live a better life or something. La entrevista que hace con la policía, ¿no? Muchas veces nos ponen mal. Sí, esto deben también limitar un poco las veces que... Y también el gobierno puede hacer algo para que la chica también pueda tener papeles muy pronto. Será una cosa muy importante para ellas y muy bien. Por esa culpa de papel, nos vamos a hacer cosas que no queremos hacer. Que le buscan estos traficantes, estos animales, que para mí son animales, no otro. Que le meten en la cárcel, que le mandan en su país, que hagan algo. Esto es mi mensaje. La justicia. Yo no quiero nada, solo justicia. Yo no quiero absolutamente nada. Yo quiero solo justicia. Y ya.
Les recordamos que nos encontramos en transmisión en directo a través de Internet desde el micrositio oficial de la cumbre www.tratafio-bogotá2015.defensoría.gov.co y a través del portal de la red Confío, Red de Comunicadores de la FIO. Buenas tardes, les damos la bienvenida, les recordamos apagar sus teléfonos celulares. En este momentico vamos a hacer un testimonio con una de las víctimas sobrevivientes a la trata de personas. Les damos la bienvenida y adelante. Hola. Buenas tardes para todos, mucho gusto, mi nombre es Andrea Bravo, yo soy la directora de la Fundación Marcela Loaiza, la fundación colombiana creada por una sobreviviente de trata de personas que fue explotada en Japón y que decidió darle un giro a su vida y tratar de transformar su experiencia en una posibilidad de prevención para la sociedad civil. Me acompaña Edna Vaquero, mi compañera de trabajo, también sobreviviente de trata de personas como Marcela, quien les hablará a continuación sobre su experiencia, no solamente como víctima, sino como sobreviviente. Me corresponde a darles una presentación corta. Al respecto, quiero decirle a la Defensoría y a todos los representantes que se encuentran de diferentes países que para nosotros es muy grato tener por primera vez al presidente en el tiempo que lleva nuestra fundación instalando un evento de tanta importancia como esta. Eso significa que la Defensoría del Pueblo y los defensores tienen una importancia en el tema de trasladar esto a la voz nacional en todos sus países. Los defensores no solamente son esa persona cercana con la sociedad y con la víctima, son posiblemente la única persona a la cual una víctima se acerque en un momento de desesperación. Por tanto, la labor de ustedes es fundamental para que el tema de trata de personas se convierta en un tema de atención nacional y mundial como debe ser. En el caso de Colombia, la Defensoría en su labor de presentar un reporte al Congreso ya ha hecho un gran trabajo con ese escenario, con este que ha construido y con los posibles escenarios que se construyan conjuntamente con las sobrevivientes. Esto en el sentido de que uno no puede construir una política pública solamente desde el conocimiento de testimonios o de la historia o de las posibilidades que tiene abordar el tema de trata en cada una de sus naciones. Quienes han sido víctimas, hombres, mujeres, niños y niñas, que hoy son sobrevivientes y muchas de ellas quieren ser activistas como Edna y como otras tantas que hacen parte de nuestra fundación, hombres y mujeres, tienen una historia y un testimonio que aporta a cada uno de sus trabajos y que especialmente aporta a prevenir la trata de personas en el mundo. Esta cercanía de la Defensoría es fundamental para las organizaciones de la sociedad civil, que a través de sobrevivientes valientes logramos poner en la mesa el tema de trata de personas. En este sentido, les damos las gracias porque en ustedes, señores defensores, encontramos un eco al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que hoy inclusive hacemos parte de una alianza de 20 organizaciones y que esperamos el tema de trata no se quede solamente en un trabajo del papel. Finalmente decirles que en la Fundación Marcela Loaiza y en muchas fundaciones hoy en Colombia hemos logrado que las sobrevivientes de trata de personas ya no sean más víctimas, sino que se conviertan en actores de prevención y que participen en políticas públicas, no porque sea una iniciativa solo de la Fundación, es una voz de ellas, una necesidad naciente. Y en ese sentido hemos logrado con la Organización de Naciones Unidas un encuentro internacional de sobrevivientes de trata donde son ellas las que están aquí, exponiendo sus casos para que a partir de sus testimonios y sus relatos se puedan transformar muchas políticas en muchos países
y un intercambio de experiencias que nace desde ellas. Esperamos que este ejercicio se pueda trasladar al país que ustedes consideren. Las sobrevivientes son como el flagelo globales. En el mundo entero están pidiendo a gritos que el tema de trata de personas deje de ser solo una posibilidad y se convierta y deje de ser un déficit presupuestal de Estado y se convierta en un trabajo responsable de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea Bravo, directora de la Fundación Marcela Loaiza. Les recordamos que por razones de seguridad la identidad de las sobrevivientes será reservada. Por esta razón, les recordamos también apagar computadores, teléfonos celulares, cámaras de video para los medios de comunicación, grabadoras y demás elementos que puedan registrar esta intervención. Únicamente por razones del registro del evento, el fotógrafo oficial de la cumbre es el único autorizado para hacer algunas tomas con algunas directrices especiales. Bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, quiero agradecerles por tener en cuenta a los sobrevivientes, por todos los sobrevivientes del mundo y por aquellos que no están. Soy sobreviviente de trata, soy estudiante de psicología, soy asesor comercial antes y después de mi caso y soy miembro de la Fundación Marcela Loaiza. En el día de hoy yo quiero compartirles mi testimonio, pero quiero resaltar el antes y el después. ¿Cuáles fueron las causas que a mí me llevaron a volverme una persona vulnerable, una mujer frente a este flagelo? Y el después, lo que ha sido la reconstrucción de mi vida con el acompañamiento de la Fundación, de la ONU y de muchas personas comprometidas. No quiero que se me pase nada. Bueno, mi niñez la realicé en el Liceo Femenino de Cundinamarca, un colegio que se distingue por la gimnasia olímpica en aquella época. Yo realizaba gimnasia rítmica, de allí salían las revistas a nivel nacional. Aunque era aplicada, juiciosa y con ese gran sueño, al interior de mi familia yo viví el abuso sexual. Desde los 8 años hasta los 14, ya a los 14 años se consumaron las cosas y mi familia optó por lo que hacen muchas familias en el mundo, la ley del silencio y el rechazo. Con ese panorama tan fuerte, yo me fui de mi casa. Continué mis estudios en la jornada nocturna hasta terminarlos. Pero en esos años seguí conociendo la cara del abuso, la violencia de género. Cuando yo me caso, nuevamente comienzo a vivir el abuso psicológico, toda la violencia intrafamiliar. Después de mucho tiempo decido buscar ayuda para poderme separar, tener una cuota alimentaria y desafortunadamente en aquel momento no recibí la orientación ni el apoyo que debía recibir. Había entidades que me decían: en este momento usted me dice que él hace 8 días se fue de la casa, entonces eso no es violencia intrafamiliar, porque en este momento él no está presente. En otra entidad me decían: contrate un abogado, sepárese, porque solamente le podemos poner una cuota alimentaria a una persona que está separada. Si ustedes están conviviendo, no se puede. En esto fueron años y fueron muchas las disculpas, no sé cómo llamarlo, que me dijeron. Para mí todo esto fue mucho estrés, mucha confusión, mucho desgaste y me vi con 3 hijas y con una obligación grande, sin contar con familia y sin contar con el apoyo de nadie. Yo le comenté mi situación a una manicurista, amiga mía, y ella me dijo: yo igual, yo soy madre cabeza de familia y yo con este sueldo no puedo cubrir todos los gastos.
yo tengo que buscar una entrada adicional. Entonces yo de vez en cuando salgo a una discoteca, conozco a alguien, si me gusta, salimos, me paga el taxi, me ayuda con algo. Así me pintó ella a mí las cosas muy normales, dentro de una sociedad muy normal todas estas cosas. Me dijo, yo voy a viajar, me hablaron de un viaje a Ciudad de Panamá por 3 meses. Si yo allí soy acompañante, en esos 3 meses voy a reunir un dinero y voy a colocar un negocio independiente, a ver si ya puedo solventar mejor los gastos. Acompáñeme a conocer el señor que me va a dar los papeles. Yo la acompañé a ella y la siguiente vez, cuando ya le entregó el tiquete a ella, él tenía el tiquete mío, sin nosotros en realidad haber hablado mayor cosa, sino simplemente yo la acompañé por curiosidad. Y este señor saca el tiquete y yo lo veo en aquel momento como una oportunidad, y en la que jamás, ni a mí, ni a ustedes, ni a nadie, se nos pasaría por la mente las cosas que una mafia puede hacer, y que yo estoy frente a caer en una esclavitud. Jamás a nadie se nos imagina eso. Obviamente las cosas que de pronto en desconfianza uno puede pensar, bueno, pero ¿cómo será? ¿No será tan bueno como lo pintan? En fin, ellos en ese momento movió algo que sí quedó en mi interior, y fue que me dijo, y alguien tiene que pagar ese pasaje ya está, anímate, anímate, y si consigues una amiga, viajan las dos. Hoy en día entiendo que ese patrón que tienen de que viajen 2 personas es porque si la una se escapa, la otra tiene que pagar la deuda de la otra. Son una serie de cosas que manejan las mafias y las organizaciones de esclavitud, patrones de esclavitud. En el término de muy pocos días, ya yo me vi viajando a Panamá. No recomendé a nadie, viajé sola. Y inmediatamente comienzan a suceder una cantidad de cosas totalmente irregulares. Mi pasaje fue sellado como turista. Yo no he cometido ningún delito, yo no he abierto mi boca en el aeropuerto y me siento a esperar a que estas personas me recojan. Cuando pasan 2 horas, en aquel momento, un miembro de migración, un agente de migración, se acerca a mí y me dice, ven para acá, yo te tengo que entregar a ellos. No me preguntaron, no me dijeron usted a qué viene, usted qué piensa, usted qué le contaron, a usted qué fue lo que le dijeron, absolutamente nada. Me presentó con el señor. El señor se quedó esperando a que en el aeropuerto me hicieran a mí todos los chequeos que tenían que hacer de rigor y me sellan nuevamente el mismo día el pasaporte, sin haber salido del aeropuerto. Me sellan el pasaporte, lo llaman ellos alternadora. Me desnudan, me hablan una serie de normas. Salgo yo con este señor del aeropuerto y me subo al carro, e inmediatamente comienza a mostrarme la cara de ellos. Y me dice, vamos a ir a un lugar, pero no es bueno que salgas ahí sola, debes tener cuidado porque ahí hay balas perdidas. Tú vas a estar 1 año. Los hombres que llegan allí van a pagar $10. De los $10, $6 se queda la casa. De los $4 que te quedan a ti, tú vas a pagar una deuda, vas a pagar el contrato, vas a pagar un arriendo semanal. No te vayas a poner agresiva. Para eso tú vas a ver que va a haber guardias en todo momento. No te pones a hablar, no te pones a llorar. Cuando llegamos a este lugar, veo guardias por todo lado. Imagino yo que todas las armas hacen lo mismo, pero las armas de estas personas eran grandes, muchísimos guardias, un salón, un laberinto total de cuartos, puertas eléctricas, rejas. Jamás tuve dinero en mis manos, que las personas de allí llegaran y
me entregaran un dinero a mí jamás, sino compran un ticket y los tickets nos los entregan a nosotros. Y me advirtieron que tenía que juntar semanalmente de 80 a 100 tickets. Entiendo yo los patrones de esclavitud. Dentro de esto comienzan a surgir unas multas. Tú anoche saliste en pantalón y eso estaba prohibido, tienes una multa de $20. Y así sucesivamente cada semana aparecían 2, 3, 4 multas. Que debía estar un año. Yo traté de comunicarme con mi familia y mi familia me dijo, ya sabemos que te van a regresar, porque nos contaron que tú le caíste mal a unas muchachas y ellas te van a matar. Para que eso no pase, entonces ellos la van a devolver. Entonces, si yo no aparezco, fue que unas muchachas me mataron. Y si aparezco muerta, pues fue por las muchachas. Y si de pronto me escapo, entonces me hicieron el favor de devolverme. Y lo que sucedió fue que nos llevaron a inmigración a sacarnos unos carnets de trabajo como a las 2 semanas. Y cuando yo llego allí, yo veo solamente colombianas de diferentes nightclubs, desde el más económico hasta el más costoso. Y yo veo todo esto y sin pensarlo salí corriendo, abrí la puerta y salí corriendo. Llegué al consulado, pero el consulado estaba cerrado. Cuando yo volteo a mirar, ellos estaban ahí. Y creo que mi caso es único en lo que les voy a contar, porque yo me quedo mirándolos a ellos y recuerdo lo que pasó en el aeropuerto. Y recuerdo que en el aeropuerto me entregaron a ellos. Entonces yo dije, va a pasar lo mismo. Y me invadió el temor y me invadió el miedo. Y yo dije, fui hasta donde ellos y le dije, no sé, estoy muy angustiada, dígame qué hago. Y me devolvieron con ellos. Pero a la vez escuchar lo que me dijo mi familia, entonces yo decidí hablar con este señor y le dije, yo estoy aquí, yo le pago la tal deuda, pero ni mis hijas ni mi familia van a pagar ninguna deuda. Como ellos me iban a hacer el favor a mí de devolverme, le hicieron pagar a mi familia el tiquete, un tiquete que en 2 semanas yo ya había pagado, y mi familia lo pagó, y creía que me iban a devolver, y jamás me creyeron que estaba con una mafia. Cuando yo les hablaba en qué estaba viviendo, no me creían. No me quedó más sino encararlo y decirle así, estoy aquí, le pago su deuda, pero mi familia no más. El tiempo transcurrió, nunca desayuné, nunca almorcé, siempre comí lo mismo, con propinas de $1, pagué la clínica al igual que todas, 60 mujeres, pagábamos la clínica semanal, con eso comíamos. Siempre nos decían que teníamos enfermedad pélvica inflamatoria, que no podíamos seguir en ese ritmo, pero todas decían lo mismo, ¿y quién paga la deuda? Un calvario muy grande, el por qué estoy aquí, porque se hace la noche colombiana, los jueves se arreglan los lugares con las banderas de Colombia, los meseros se visten de chapoleros y llegan las niñas nuevas. Y todos los nightclubs son colombianas y más o menos son 60 mujeres. Y me dicen las muchachas, si no te pones pilas a pagar esa deuda, se te alarga. Yo traté de no endeudarme. Ellas piden prestado al dueño para girar acá, para Colombia, a sus familias. Yo traté de no hacerlo, a ver si con eso mi familia entendía en qué estaba yo, en un secuestro. Y así no me endeudé, así estuve sin ver a mis hijas por 9 meses. Fueron 9 meses en los que el que tenga una licencia de funcionamiento y el que le den un carnet de sanidad y el que le den un carnet de trabajo no quiere decir que no es esclavitud. Yo lo viví, los patrones, el patrón psicológico, la manipulación emocional. Hubo hombres que se casan con las chicas, que pagan la deuda,
y hubo alguien que quiso pagarla, pero este señor siempre tuvo los ojos puestos en mí, siempre estuvo muy inquieto conmigo y nos decía, ¿será que es que vienen llenas de droga? Porque al mes, a la semana quieren pagarle la deuda, ¿será que traían era droga? Va a tocar echarles unos animalitos por dentro para que comiencen a hablar. Y siempre habían amenazas, siempre habían amenazas. ¿Será picarlas y echarlas al mar? Siempre estaba el amedrentamiento. Personalmente viví muchísima hostigamiento por los guardias porque él buscaba desestabilizarme a ver cómo reaccionaba yo. Yo logro terminar de pagar esa deuda, regreso, entablo amistad allá con una familia panameña y como mi trabajo es asesor comercial y Panamá es un país comercial, ellos me brindan la oportunidad de descansar unas semanas con ellos. Ese fue mi albergue. Personas que conocen esta problemática allá, décadas y décadas en las que saben que eso funciona así y en las condiciones que estamos. Yo aproveché y con ellos vendíamos perfumería, llevé un producto colombiano para el tratamiento del agua, carteras en cuero, collares de tagua, y conocí lo más hermoso de Panamá, sus lugares, su gente, conocí toda su cara amable, la verdadera gente panameña. Así estuve viajando una temporada de unos 2-3 años. El producto que yo llevé fue exitoso, pero obviamente hay que hacer papeles para un negocio, igualmente papeles para uno. Y pues mis hijas aún estaban pequeñas, entonces pues ya decidí regresar, quedarme acá y tuve una oportunidad de ingresar a la universidad. Tengo aprobado 5º semestre de psicología con el firme propósito de recuperarme y de ayudar en la causa. Cuando suspendí la universidad, por mi cuenta seguía trabajando en el tema y un día me encuentro en internet con el video de Marcela Loaiza y me sorprendo tremendamente que haya un rostro y que haya una voz acá en Colombia con una problemática tan fuerte. Entonces yo decido mostrarle ese video a mi hija para que ella entienda que no es una película, que sé que me quiere, que me perdonan, pero que comprendiera muchas cosas. Pasaron unos días y yo le hablo a ella del video, luego pasan unos años y en donde mi hija estudia, da la casualidad que llega la campaña de la fundación con los maniquís. Mi hija no entró a clase, mi hija se quedó mirando los maniquís, reflexionando, pensando, y se contactó con la fundación y les dijo, mi mamá es una víctima, mi mamá llora mucho, mi mamá me habla del tema. Y comienzo a hablarme con la fundación, más o menos un año por internet, cuando me invitan al primer encuentro de sobrevivientes en Cali, y allí conozco yo los sobrevivientes de todo el mundo y me veo reflejada allí. No me quedó más sino apretar las manos de Marcela y decirle, me encontré a mí misma y encontré una familia. La dignidad no se la roban, la dignidad no se esconde, se hace valer. Y de ahí en adelante ha comenzado un aprendizaje, una educación, el hacer parte de la prevención, el que la sociedad nos demos cuenta y podamos identificar todos los abusos, el estado psicológico de abuso, del consumismo, de todas las cosas que se comienzan a vivir desde pequeños. Ni el sobreviviente ni el tema es ahorita, comienza desde pequeño. Hemos tenido la oportunidad de aprender muchas cosas acerca del tema. Sé que es urgente una nueva reglamentación, unos convenios más fuertes, unas alianzas más comprometidas, una mirada más humana, una visión, un abrazamiento, acogernos. Sé que este tema está en todos los estratos, por decirlo así,
aunque yo no creo en estratos, pero sé que está en las universidades, en los colegios, en todo lado, y la gente está silenciada. Lo más común que se ve es que tú te vayas al exterior a perfeccionar un idioma, a cuidar abuelos mientras tanto, a cuidar niños, y se enreda en este tema de trata. O hay lugares de tránsito. Tú vas para París o vas para Italia, pero vas a hacer una parada en Japón y ahí te dejan. Son muchas las modalidades que se ven. Es urgente que tengamos un solo lenguaje para poder identificar lo que es una oferta, lo que es una demanda, cómo se abordan las víctimas, quién es una posible víctima. Nosotros queremos ser parte de los procesos, generar ideas, generar estrategias. Trabajamos desde la prevención. Personalmente no tengo demandas contra nadie. Aporto mi grano de arena, pero no tengo demandas contra nadie ni nada le debo pues a nadie. Muchas cosas, mucho ánimo, muchísimo ánimo. Esto es yo les digo, no es una mujer víctima, es una familia, y una familia es una sociedad. Y mi voz y la voz de Marcela es la voz de Colombia, y no puede ser que un continente sea explotado por otro continente. Si es un problema global, abordarlo de forma global, y le reitero, un solo lenguaje, tenemos ya que avanzar, por eso estamos aquí, por eso estamos empoderados, para contar, para hablar todas las modalidades que hay, los trucos, las mañas, cómo involucran a todos los profesionales. Ellos sí tienen médicos, contadores, todos involucrados. Entonces ya es hora, y les doy mucho ánimo y de nuevo les reitero, gracias por contar con nosotros, gracias a ustedes. Agradecemos a la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. También a Andrea Bravo, directora de la Fundación Marcela Loaiza, y a ti, la persona sobreviviente, por tu aporte. Sus reflexiones serán insumo importante para el trabajo de la Federación y de la red de ahora en adelante. Gracias.